por recibirnos aquí en tu clínica. Sabes que teníamos muchas ganas de hablar contigo porque eres fisioterapeuta y osteópata pediátrica. Sí. Y bueno, queremos hablar contigo para que nos comentes qué es la plagiocefalia y cómo se produce en los bebés y por qué se produce. Pues la plagiocefalia es un tipo de deformidad que aparece en la cabeza del bebé, en la parte posterior de la cabeza, pero de forma asimétrica, es decir, solamente en un lado de la cabeza. Tenemos luego la braquicefalia, en la que el aplanamiento es solamente en la parte posterior, pero en la parte central. Es un aplanamiento más simétrico, por así decirlo. Todos son deformidades craneales, hay muchos tipos. Está la plagiocefalia, la dolicocefalia, la braquicefalia, pero las más comunes y conocidas son esas dos. ¿Por qué ocurre la plagiocefalia? Hay plagiocefalias o deformidades craneales que se pueden observar en el momento del nacimiento del bebé. Esto ocurre, por ejemplo, porque ha estado mal encajado en el canal del parto. Es muy común en embarazos múltiples, en los que son embarazos gemelares o de trillizos, o por un parto muy largo, en el que el bebé ha sufrido mucho tiempo encajado en el parto, o incluso partos instrumentados. Pero lo más común es cuando nos encontramos las plagiocefalias posicionales, que se llaman. La cabeza del bebé tiene las fontanelas y las suturas súper blanditas, entonces si mantenemos una presión sobre una zona de forma mantenida, acaba deformando el cráneo del bebé. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a expandir. Lo único que lo hará adaptándose a las presiones externas. ¿Cuáles son las consecuencias de la plagiocefalia? Hay tres consecuencias principales en la plagiocefalia. Una es a nivel estético, otra es a nivel de desarrollo motor y otra es a nivel más craneal. Las consecuencias que podemos encontrar a nivel estético es que una parte está aplanada en la parte posterior, podemos encontrar una oreja un poquito más despegada que la otra, un pómulo más prominente que el otro o incluso un abultamiento en una parte de la frente. Esto va en concordancia con la parte de atrás que se ha aplanado, se abomba un poquito más hacia el lado y hacia adelante. Las consecuencias a nivel craneal ocurren porque aquí en la base del cráneo se coloca la primera vértebra cervical. Si la base del cráneo está girada por la plagiocefalia, la primera vértebra ya se coloca un poquito girada. ¿Qué ocurre? Que puede provocar que la columna no crezca de forma alineada. A nivel del temporal, lo que podemos encontrarnos como el temporal está un poquito también hacia adelante o un poquito abierto, que la ATM, la mandíbula, no crezca de forma completamente simétrica y encontrarnos más adelante problemas, por ejemplo, de oclusión, de mordida o el ATM. A nivel de la órbita, podemos encontrar también que si una órbita se forma de forma diferente, de forma asimétrica también con respecto a la otra, los músculos que hay internamente no se desarrollan de la misma manera y podemos encontrarnos con un futuro estrabismo, por ejemplo. A nivel de desarrollo motor, que el bebé que tiene plagiocefalia o braquicefalia suele tener un retraso en el desarrollo motor. En la plagiocefalia, además, lo que podemos encontrarnos es un desarrollo de forma asimétrica. ¿Qué quiere decir? El bebé, la parte del cuerpo que no ve, no la integra igual de bien y nos podemos encontrar un bebé que no utilice igual de bien los dos brazos o que no voltee hacia un lado o que incluso luego más adelante en el gateo es un bebé que no utiliza las caderas de la misma forma, de forma simétrica, y son consecuencias que podemos ir viendo cuando no se ha desarrollado de forma simétrica o al ritmo que tenía que ir. ¿Se puede prevenir la plagiocefalia? La prevención es la detección precoz. Normalmente la plagiocefalia ocurre por un problema a nivel cervical, en el cuello del bebé. El bebé no está cómodo girando hacia los dos lados, siempre permanece girado hacia el mismo lado, que es lo que acaba produciendo esa presión mantenida en el cráneo del bebé. Tres cosas que se pueden hacer en casa para prevenir son pasar tiempo boca abajo, por ejemplo en cambiador o cama, que pase tiempo sobre nosotros y portearlos. Entonces, ¿las madres y padres pueden detectar la plagiocefalia en su bebé? La forma de detectarlo es observando que la cabeza del bebé siempre está girada hacia el mismo lado. Es un bebé que da igual donde lo pongas, en el cochecito, en la cuna, en la maquita, que siempre está con la cabeza girada hacia el mismo lado. Ocurre también, por ejemplo, con la inclinación de la cabeza. Observamos bebés que siempre permanecen con una oreja más pegada hacia el mismo hombro. Entonces, lo mismo, da igual tenerlos en cochecito, a maquita o cuna, que siempre están inclinados hacia el mismo lado. Esa es la forma más significativa de poder detectarlo para poder tratarlo en consulta, quitar la raíz y la causa del problema y que no acaben deformando la cabeza del bebé. Pongámonos en el caso de que la mamá o el papá detectan esa disfunción cervical de la que hablabas. ¿Cuándo es el momento para acudir a la clínica? Cuanto antes, mejor. Cuanto más tarde detectamos la deformidad craneal,
menos margen de mejora tenemos, por lo que hablábamos del cierre de suturas y fontanelas. Una plagiocefalia diagnosticada o detectada en los primeros meses de vida, tenemos mucho más margen de mejora, incluso podemos llegar a corregirla en su totalidad. Sin embargo, cuando acuden a consulta con 6, 7, 8 meses, tenemos mucho menos margen y muchas veces no se pueden corregir porque ya nos encontramos con fontanelas que están cerradas y no nos dejan modelar tanto la cabeza del bebé. ¿Vienen muchos bebés con plagiocefalia clínica? Hace unos años se recomendó que el bebé tenía que dormir boca arriba para prevenir la muerte súbita y se ha reducido muchísimo los casos de muerte súbita, pero de forma proporcional han ido aumentando los casos de deformidad craneal. ¿Por qué? Porque el bebé pasa mucho tiempo boca arriba y en algunos casos nunca llega a pasar tiempo boca abajo por miedo, por protección o simplemente por no conocerlo y no los ponen en la posición de boca abajo. Dos beneficios de pasar tiempo boca abajo son favorecer el modelado de la cabeza del bebé y coger fuerza en el cuello para adquirir el control cefálico.